Hola amigos y amigos, bienvenidos una vez más a este su espacio de psicología aplicada. Hoy vamos a tener un tema muy importante, la infelicidad. ¿Qué es la infelicidad? Es una emoción. Todas las emociones que nosotros tenemos nos sirven para podernos adaptar a lo que es nuestro medio, a lo que es nuestro entorno. Y la infelicidad es una emoción básica. ¿Qué quiere decir esto? Que está dentro de los requerimientos que nosotros necesitamos para ser funcionales en la vida. Pero muchas veces nosotros le damos un valor no aceptable en la sociedad a la parte de la infelicidad. Empecemos por partes. ¿Qué es la infelicidad? Se dice que ser infeliz es porque algo o alguien nos falta o que no encontramos esa felicidad deseada. Entonces, la infelicidad es un proceso de adaptación que nosotros tenemos. El ser infeliz me va a mover fisiológicamente a alcanzar esas cosas que yo deseo. Cuando esta infelicidad se queda por más tiempo en mí, se convierte entonces en un sentimiento. Y ese sentimiento puede ser la depresión, y la depresión en ocasiones nos puede llevar a situaciones todavía más drásticas, como el empezar a enfermarnos o incluso hasta el suicidio. ¿Cómo es que nosotros empezamos a ser infelices o bajo qué conceptos nosotros empezamos a ser infelices? Cuando somos pequeños, mucho de la forma en la que somos educados, las expectativas que depositan en nosotros, la forma en la que nos enseñan a tener este autorrespeto, esta autoconfianza, esta forma de valernos o valorarnos a nosotros mismos para hacer las cosas, va a influenciar mucho en cómo yo voy a enfrentar la vida, bajo qué expectativas yo voy a generar una confianza en mí. Cuando la vida que yo tuve de pequeño no me estimuló lo suficiente, quiero decir que los adultos no me dieron ese tipo de estimulación positiva, yo voy a tener en mí muchos factores para empezar a ser una persona infeliz. La infelicidad, entre muchas otras cosas que la puede ocasionar, también es una cuestión propioceptiva. Es una forma en la que yo me conceptualizo para hacer las cosas. Es una forma en la que yo deposito en mí una confianza para poder alcanzar eso que a mí me hace falta. O poder obtener a alguien dentro de mi entorno para que yo alcance esa plenitud que ando buscando. Entonces, la infelicidad no es tan mala como nosotros podemos creer o se nos ha enseñado. La infelicidad es un factor que si nosotros lo utilizamos positivamente, podemos alcanzar metas que a lo mejor no habíamos pensado tenerla. Todas las personas que han tenido éxito en la vida, de alguna u otra manera, han pasado por trances de infelicidad. Lo que los hace diferentes a las personas que se quedan estancados en ese estado de infelicidad es que esas personas que alcanzaron el éxito tomaron este rango de infelicidad para tener un mejor impulso. La utilizaron a su beneficio. Y aquí la actitud tiene mucho que ver. ¿Qué pienso, qué hago, de qué manera estructuro esos pensamientos para que yo pueda sacar esa fuerza interna en el momento en que yo me sienta infeliz? Recordemos, la infelicidad es una emoción básica y como emoción básica es un factor que me va a permitir a mí poderme adaptar a lo que es el entorno de mi vida o a las necesidades que me está dando el medio o el contexto en el que estoy viviendo para que yo me pueda adaptar. Y en el momento en que yo me adapto y le saco provecho, seré una persona que podrá alcanzar un éxito importante. Una persona que es infeliz por su actitud, generalmente busca cambiar a las personas que le rodean. Se empecina en eso. Quiere que las personas sean como él quiere. Él desea que sean bajo ese contexto que él tiene conceptualizado de lo que es la persona. Y no hay mayor frustración que nosotros queramos cambiar a una persona. ¿Por qué no la podemos cambiar? Porque nadie, ni con ninguna persona, podemos tener una influencia. Es más, ni con nuestros hijos. Podemos tener cierta inducción, podemos tener ciertos patrones, pero va a llegar un momento en que hasta nuestros propios hijos, nuestros familiares más cercanos, van a tomar sus propias decisiones y van a vivir su propia vida. Y entonces yo me quedo aquí con esa sensación de frustración, porque yo deseo cambiar.
Otra forma en la que yo puedo alcanzar este rango de infelicidad es porque yo me quedo atorado en el pasado. Muchas de las personas de la tercera edad o que ya están en un grado de ancianidad, al momento que están encerrados en casa, aislados, se van a su pasado y se quedan atorados en el pasado y empiezan a añorar muchas cuestiones, las que alcanzaron, las que perdieron, pero también de la forma en la que ellos construyeron su vida, hicieron su historia, va a ser la forma en la que ellos lo van a recordar. Si este pasado lo escribí yo con fracasos, con dolencias, con carencias, lo más seguro es que cuando yo esté en esta edad, yo tenga una actitud de desánimo, de infelicidad. Es más, mi rostro mismo va a marcar ciertos seños en donde voy a demostrar esa infelicidad, ese hartazgo. Nosotros hemos visto en alguna ocasión ancianos que tienen un rostro hermoso, gestos, unas arrugas hermosas que van y nos hablan de una armonía, de un estado de equilibrio y un estado de felicidad. También hemos encontrado a personas que tienen ese rasgo con mucho rencor, con muchas emociones contenidas en cada uno de sus gestos. Y no es más que la forma en la que escribí mi historia. Y al momento que yo me quedo atorado en el pasado, ese va a ser un rango para que yo sea una persona infeliz. Otra de las cosas que nosotros podemos alcanzar en la infelicidad es cuando yo niego la realidad. Generalmente, muchas personas llegan a consulta para apoyo psicológico porque no saben cómo construir su realidad, porque están viendo una realidad ahí y no son capaces de enfrentarlas y resolverlas. La niegan. Y al momento que la niegan, buscan o se escapan de esta realidad para vivir en un mundo alterno. Pero siguen con la preocupación, siguen con la angustia, siguen consumiéndose, se fatigan mentalmente. Y entonces esa fatiga mental, esta parte que yo no tengo resuelta, me va a generar, entre otros estados de infelicidad, un desgaste emocional, un desgaste físico y me va a empezar a generar una enfermedad. Porque me estoy desgastando por demás o en un exceso indebido por no resolver, por evadir una realidad. Entonces el que yo esté viviendo en el pasado, o el que yo esté viviendo en el futuro, o que yo niegue una realidad, o que yo no resuelva las situaciones que estoy viviendo en este momento, van a generar en mí estados de infelicidad. Y no porque las cosas de fuera influyan, sino porque yo me quedo atorado en pensamientos donde yo mismo estoy generando hormonas, químicos con los que yo me estoy consumiendo y me estoy llenando de un estrés, me estoy llenando de una fatiga y entonces al yo no resolver me quedo en un estado de infelicidad completa. Cuando yo soy una persona positiva, yo propongo, yo busco resolver, yo enfrento las situaciones para sacar una solución y no existe en mí algo que se llama problema. Esa palabra no la uso. Uso la palabra situación. Cuando yo uso la palabra problema, lo más seguro es que algo en mi cerebro va a empezar a generar una barrera para que yo no lo resuelva. Cuando yo veo una situación, mi campo visual se amplía. Busco alternativas, busco propuestas, busco solucionar. Esa es la diferencia entre resolver o quedarme con la situación que estoy viviendo. Si yo resuelvo, ya alcancé ese algo que necesitaba para sentirme pleno y alcanzar la felicidad. Si yo no resuelvo, ya estoy en este proceso de infelicidad. Tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de poder resolver las situaciones. Pero esto también va en una forma en la que yo organizo mis prioridades, cómo las empiezo a resolver, cómo asumo mi responsabilidad. Una forma de volverme a sentir infeliz es cuando yo estoy viviendo una situación y en lugar de enfrentarla, en lugar de hacer propuestas para salir de ella, busco culpables. En el momento que busco culpables, yo descargo esta responsabilidad y entonces caigo en una situación donde yo soy la víctima, en donde yo soy el que sufro y me quedo atorado en una situación. Y en esta situación es donde yo empiezo a hacer
una persona infeliz. Y si yo vivo, me quedo más tiempo en esa situación, aparte de estar culpando, aparte de quedarme atorado en un pasado, me empiezo a angustiar por un futuro. No sé si han vivido, han visto o han estado en una situación en donde de repente nosotros o una persona X está viviendo una situación, le acaban de dar una noticia. Y con esta noticia que le dieron, esta persona construye toda una historia catastrófica que le puede pasar en el futuro. Y no ve la realidad, la está negando. Simplemente le dio vuelo a su imaginación y generó una historia donde le va a ir completamente mal. Y si nosotros, al momento de negar esta realidad, y nos vamos a esta parte fantasiosa, y la empiezo a vivir, la voy a hacer realidad. Porque así como yo construyo un futuro donde puedo triunfar, haciendo las cosas hoy para garantizar un mañana, ocupándome hoy de cómo voy a llegar en el mañana, cuando una persona se ocupa en el mañana sin estar en el hoy, se llena de tanta ansiedad que termina fatigado emocional, mental y físicamente. Y ese desgaste también nos vuelve a dar una sensación de infelicidad. Entonces, muchas de las situaciones que nosotros vivimos, en donde nosotros mismos nos colocamos en una situación de infelicidad, son en mucho la forma en la que yo pienso. Otro ejemplo de esto es cuando yo me comparo con todas las personas. Cuando yo me quedo con resentimientos y no resuelvo algo que sucedió y pienso que es una ingratitud o que es un abuso o que no fue la forma correcta como pasó. Nadie es perfecto, todos tenemos errores, pero sí es muy importante. Cuando yo me libero de ese tipo de sensaciones, alcanzo esa libertad para poder caminarme hacia un estado de equilibrio y este estado de equilibrio me va a dar una sensación de felicidad. Pero soy yo quien la construyo, soy yo con mis pensamientos, con mis acciones, donde yo me ubico en este estado que quiero. Yo quiero tener felicidad, voy a estar acá. Quiero tener felicidad, voy a estar justamente aquí, con todos esos pensamientos, negándome la oportunidad, mirando con envidia, con rencor, con resentimiento las cosas que están pasando. No hay peor cosa que nosotros podamos hacer que compararnos y lo peor, compararnos en situaciones donde nosotros siempre estamos en desventaja. Es una forma hermosa, hermosa para sentirnos infelices, para deprimirnos. Cuando nosotros dejamos inconclusas algunas situaciones, estas situaciones empiezan a generar en nosotros, o nosotros más bien generamos con estas situaciones inconclusas, sensaciones de ansiedad y de angustia. Y empiezo a tener una sensación de desagusto conmigo. Y si esta sensación de desagusto conmigo va un poquito más allá, empiezo a tener una emoción que puede ser depresión, una emoción que me puede llevar a lastimarme. ¿De qué manera me puedo lastimar? Si yo estoy en un estado de infelicidad o de depresión, pues no voy a cuidar en mucho mi actitud, ni lo que como, ni lo que hago. Seré una persona más pasiva. Estaré buscando lugares oscuros o bien estaré metido en pantalla, en la computadora, en el teléfono y quedándome cada vez más agotado. Y curiosamente, este agotamiento, cuando yo me voy a dormir, resulta que no puedo dormir porque también tiene la otra parte. Tengo una excitación o un exceso de energía que no he consumido y entonces estoy agotado pero no puedo dormir. Estoy triste pero no sé cómo puedo salir. Tengo muchas cosas por hacer pero no sé cómo sacarlas. Y empiezo a generarme de muchas sensaciones desagradables hasta llegar el momento en que quedo implotado. Este tipo de situación nosotros lo vivimos cuando tenemos una pérdida, cuando se nos murió un ser querido, cuando rompimos en una relación o nos divorciamos, cuando perdimos el trabajo, cuando perdimos, no sé, cualquier tipo de pérdida, caemos en este estado o en este proceso de duelo en donde nosotros nos quedamos implotados. Es tanta la energía que acumulamos que no nos movemos. Y es tanta la fatiga que generamos de nuestra emoción, de nuestro pensamiento, de nuestro estado físico,
que estamos cansados, no nos podemos mover, pero no nos movemos y no podemos descansar. Mucho de lo que nosotros sentimos de la infelicidad son los comportamientos, la actitud y la calidad de vida que nosotros nos queramos dar. Todos estos factores van a generar en mí una actitud de infelicidad. Y digo, todos estos factores van a generar en mí, porque yo los voy a tomar como pretexto, porque no voy a asumir la responsabilidad y yo los voy a culpar. Si yo soy infeliz por el trabajo que tengo, soy infeliz por la pareja con la que vivo, soy infeliz porque no tengo esto, soy infeliz porque no alcanzo lo otro. Y entonces hay personas que tienen fortuna, dinero, familia, pero son infelices porque no se dan un tiempo para poderlo disfrutar. Finalmente, uno de los principios para la felicidad o la infelicidad es ¿para qué trabajamos nosotros? Si nos vamos a lo que la cultura o la sociedad nos pide, muchos dirán para tener casa, carro, dinero, viajar, estatus, pero muy pocos estarán conscientes que si nosotros trabajamos para obtener algo muy, muy importante, tiempo libre para nosotros. Finalmente, el tiempo es vida. Si yo logro conquistar ese tiempo para mí, para poderlo disfrutar, para poder en ese tiempo que tengo de ocio para mí, poder hacer las cosas con las que yo me siento bien, las cosas con las que yo disfruto, las personas con las que yo amo, voy a alcanzar un estado de felicidad. Desafortunadamente, nosotros trabajamos para conseguir objetos, cosas, y el tiempo que podemos conquistar no lo disfrutamos como debe de ser. Por eso, muchas personas que tienen muchas de las cosas que nos pide la sociedad no son felices porque no saben que algo muy importante para poder alcanzar este equilibrio es ese tiempo que yo conquisté, que finalmente ese tiempo es vida, yo lo puedo utilizar en donde yo quiera, con quien yo quiera, como yo quiera y disfrutar con ella. Así de fácil podemos ser felices y así de fácil podemos ser infelices. ¿Qué actitud, qué pensamiento o en cuáles de esas actitudes quieres estar? Finalmente, la felicidad es una emoción con la que nosotros podemos alcanzar este equilibrio que nos permite la sociedad. ¿Cuál escoges? ¿La emoción de la infelicidad o la emoción de la felicidad? Solamente lo divide algo que se llama actitud. Espero te haya gustado este espacio. Nos vemos en el siguiente. Gracias.